Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y en esta oportunidad tenemos nuevamente al pastor Curtis. ¡Aplauso, producción! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo está, pastor? Bien, muy bien. ¡Qué bueno! ¿Cómo está su salud? Bueno, por los años que tengo y los problemas que tengo, ando bien, ¿no? Ya. O sea, no tengo la salud de un joven de 20 años, pero por un hombre más allá de los 60, creo que ando bien. ¡Qué bueno, pastor! ¿De cuándo que no estábamos aquí juntos? ¿Hace como un mes más o menos? Sí, por ahí anda. Sí, harto tiempo. Sí. Más encima, los días, el domingo pasado fue la ceremonia. Claro. Nuestra ceremonia. Y el antepasado no estuvieron nuestro estaban equipo grabando, de producción, claro. Sí. Así que, harto tiempo. Sí, bastante. Su saludo, pastor. Saludito ahí a su público. Para mí es grato saludarlos nuevamente. Esto es una oportunidad de entrar en algo un poquito más informal y conversar. Así que agradecemos las preguntas que hacen y agradecemos también los que son fieles en mirar esto para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Excelente. ¿Un pequeño resumen, pastor, de su predicación? Mire, en el fondo estuvimos hablando de la importancia de la resurrección. Como Pablo usa el argumento, uno puede decir negativo, es decir, tomar el error de las personas, elaborarlo para mostrar que ni ellos querían lo que estaban predicando. ¿Ya? Entonces, obviamente que la resurrección es una de las cosas que se ataca mucho. Y bueno, en el fondo, como dice el texto aquí, la vida cristiana, la salvación nuestra, depende de la resurrección de Cristo. Claro. Entonces, eso es, y más como aplicación, hablamos de la verdad. O sea, nosotros también enfrentamos la misma situación de los corintios, que ellos hablaban de que no hay resurrección por diferentes razones, pero nosotros también enfrentamos en nuestra cultura, en el vivir diario, algunos errores que lanzan hermanos, sean por maldad o por ignorancia. Claro. Es cosa que hay, y uno tiene que aprender la lección de aquí que Pablo enseñó a los corintios, de que hay que buscar en la palabra, saber de Dios cuál es la verdad, y vivir de acuerdo a esa verdad. Claro. Su texto fue 1 Corintios, del 15 del 12 al 22, ¿sí? Sí. Correcto. Y vamos a la primera pregunta. ¿A qué se refiere, pastor, el texto cuando dice durmieron? Durmieron. Los que durmieron en Cristo, es la frase. Es una referencia a los que hayan muerto. Ya. Así. Habla, sí. Porque, bueno, uno lee en la Biblia, hay muchos pasajes que hablan de eso. Incluso Jesús, hablando de Lázaro, dijo, él duerme y voy a despertarlo. Entonces los discípulos lo tomaron, y él dijo, no, está muerto. ¿Ya? Entonces, no sé por qué hicieron eso. A mí, mi manera de pensarlo, creo que los que durmieron en Cristo es porque uno vive su vida y duerme, y de ahí despierta en el cielo con todos los demás resucitados y estamos bien. Entonces, no es como un fin de algo, es como un dormir la noche y despertar ahí para continuar disfrutando con Dios. Las personas que mueren sin Cristo no estarían durmiendo haciendo referencia a este texto. No. Ya. No. Es solamente para los cristianos. Sí. Avancemos. Dice, también siguiendo el texto, dice, ¿a qué se refiere el no amen al mundo? Si pueden ser un poquito más específicos. No amar al mundo. Bueno, es un pasaje que escribió el apóstol Juan, y en 1 de Juan, capítulo 2, Juan, él está hablando. 1 de Juan es una carta escrito con la idea de relaciones, es la palabra, que se me fue, no quiso venir. Lo hubiera dicho en inglés. Pero ¿quién lo entiende? No, o sea, en la relación, en primer lugar, obviamente, la relación que tenemos con Dios. Ya.
Y aquí en el capítulo 2, el apóstol está hablando de nuestra comunión con Dios, con el Padre. Ya. Y él dice en el versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, que en este mundo nosotros podemos enfocarnos en las cosas del mundo, amarlos y dejar atrás a Dios. Ya, entiendo. ¿Ya? Es como que Dios no es tan importante, pero sí un nuevo celular, según lo que es la cosa de cada uno. Claro, cada uno, un auto nuevo, una casa más bonita, cada cual tiene su deseo. Y cuando esos deseos sobrepasa a Dios, llega a ser un ídolo. Ya. Y el apóstol Juan está hablando de nuestra relación con el Padre, y si vamos a nosotros a adorar a Dios como corresponde y mantener una relación con Él, Él dice no puede amar el mundo. ¿Ya? Es o Dios o el mundo. O Dios o el mundo. Ajá. ¿Ya? Es como dijo Jesús también, no pueden amar a Dios y el dinero. Claro. No pueden servir el dinero y a Dios. O sea, imposible. Y yo lo expliqué una vez cuando me pidió el tema. Es cuando uno ve que Dios está aquí y el dinero está aquí, uno está en el medio. No es como el dinero está allá y Dios está justo al lado y uno está mirando y se puede confundir. Claro. ¿Ya? ¿Quién es quién? No, porque si uno lo ve así, es porque en el fondo dinero es el Dios. ¿Ya? Claro. O riquezas o cosas de este mundo. Pero la realidad es que nosotros estamos siempre entre las cosas de este mundo y Dios. Dios está atrás. Y el dinero está allá. Entonces, o estoy enfocando así, o estoy enfocando a Dios. Claro. Y lo que Juan dice aquí, no amen eso. Eso no tiene futuro. Amen a Dios mejor. Y cuando dice al mundo se refiere no solamente al dinero, ¿cierto? Cualquier otro enfoque. No, o sea, en el fondo, eso es el sistema del mundo. ¿Ya? Y el sistema del mundo hoy, en el fondo, es el dinero, la fama y el poder. Claro. Ya, eso es lo que mueve el mundo, podemos decir, y es lo que la mayoría de las personas buscan. Buscan más poder, buscan más dinero, buscan más fama. Entonces, con eso, porque uno es relacionado con el otro. Si uno tiene más dinero, ya se puede comprar la presidencia en los Estados Unidos como Trump y hacer cosas así. ¿Ya? O sea, está muy relacionado a esa cosa. Más famosa la persona. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas es lo que buscan las personas porque quieren llegar arriba. Y es mejor, como dice Juan, y todo lo que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, es mejor amar a Dios porque es mucho mejor. Sí. ¿Por qué? Esta es una pregunta ya más enfocada hacia usted. Dice, ¿por qué, diría usted, se nos hace tan difícil ser santos? Amamos el mundo. ¿Ya? El problema es que necesitamos las cosas del mundo. ¿Ya? Yo tengo una casa, tengo un auto, tengo un celular, tengo una tele, tengo varias cosas de este mundo. Nosotros vamos regularmente al supermercado a comprar comida. Claro. ¿Ya? O sea, necesitamos cosas para vivir. Y a veces cuando nos faltan las cosas que necesitamos para vivir, empezamos a enfocar en estas cosas. ¿Ya? Entonces es por eso que cuesta decir, bueno, Señor, eso es tu área. Yo estoy haciendo lo que yo puedo, pero no puedo más. ¿Ya? Entonces Dios tiene que encargarse de eso. Pero la tendencia nuestra es autosuficiente, yo lo voy a hacer, voy a... ¿ya? Entonces la santificación, separarnos de las cosas del mundo y que no toma un lugar demasiado importante, es la necesidad de vivir. Y en el mundo en que vivimos hoy, uno vive con cosas que ni se imaginaba años antes. O sea, cuando yo era niño, nadie ni soñaba con un celular de ningún tipo. O sea, el único teléfono que había es eso que está en la casa, que está con un alambre. Y el sueño en esos años era tener una línea solo. O sea, porque me acuerdo yo tengo eso. Si no, están 2 o 3 y 4 en lo mismo, entonces ya tiene diferentes sonidos. Esto es el mío. Y los vecinos, bueno, ya empiezan a escuchar la conversación. O sea, eso era el sueño de esos años. Entonces, y ahora uno tiene cuanto más. Entonces, cuán importantes son esas cosas para nosotros. ¿Es un instrumento para servir al Señor y vivir en este mundo?
o es realmente algo más importante. Y eso es la parte de la santificación, lo que cuesta, porque claro, lo necesito. Uh-huh. Ah. Estamos Sí. desenfocados en ese aspecto. Claro. Uh-huh. ¿Qué cosas de nuestra cultura, porque usted también menciona la cultura, Sí. ¿cierto? ¿Qué cosas de nuestra cultura no son un problema para la vida cristiana, o santa entre paréntesis, de nuestra cultura actual? Bueno, es una pregunta... Porque si yo hubiera hecho el otro enfoque, ¿qué cosas de nuestra cultura sí son? Yo diría que la mayoría, si es que no todas. Pero, Sí, pero ¿cuál las no? cosas que no son, Ujú. casi ninguna cosa que uno nombre, si es dado demasiada importancia, Ya. llegue a ser un problema. Por ejemplo, uno puede decir ya el fútbol, Ujú. ¿ya? A mí me gusta un partido de fútbol, Claro. ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Ya el partido empieza a las 11:30 en el estadio, el domingo en la mañana. Ujú. ¿Estoy en la iglesia a las 11 o ya tengo que llegar antes ahí al estadio para Claro. que cuando empiece el partido, entonces ¿dónde estoy? Ujú. ¿Ya? Me puede ser un estorbo porque ¿qué es más importante? Bueno, debiera ser, pero no importa tanto si uno pierde un domingo. O sea, no es una cosa que Dios me va a castigar por eso. Ujú. Pero no es si voy o no voy, es el lugar que tiene en mi corazón. Ya. Es el problema. Entonces, cosas culturales, uno Ujú. puede nombrar casi cualquier cosa. Y si me llegue a ser demasiado importante, más importante de lo que es Dios en mi vida, Ujú. es un problema. ¿Ya? Por ejemplo, el dinero. Ah, claro. No claro. debe ser problema. O sea, para un hijo de Dios, uno vive con lo que Dios le da y es Ujú. contento con eso y anda bien. Pero cuando necesito más dinero y más y más y más y no estoy contento con eso y no puedo servir a Dios hasta que tengo más dinero, Claro. llegue a ser problema. Entonces, es difícil de decir Ujú. qué cosa, porque si uno nombra una cosa, entonces no importa porque con eso ya no estoy ofendiendo nada a Dios. Claro. Y puede llegar a serlo. Por muy insignificante que Claro. parezca. Ujú. Sí. ¿Es correcto ver o vivir la vida cristiana como una dualidad cuerpo-espíritu? También hizo una pequeña mención ahí. Es decir, ya me preocupo de mi espíritu, ¿cierto? Leo, oro, diario, pero mi cuerpo o mi vida no espiritual, por decirlo así, la vivo como yo quiero. Bueno, el error del dualismo, Ujú. es decir, que son dos, Ujú. ya viene de dos cosas. Los griegos los separaban, ¿ya? La parte Claro. físico y la parte no físico, Ujú. ¿ya? Alma, espíritu. Entonces uno decía, esto sí puede llegar a Dios, pero el cuerpo no. Ya. Entonces eso llegó a promover el error de que algunos, sin pensarlo bien, Ujú. lo están viviendo. Ya. Porque yo amo a Dios, leo mi Biblia, Ujú. yo oro a Dios, voy a la iglesia, tengo comunión con los hermanos, pero cuando voy al trabajo, estoy en el mundo, en el trabajo y nada que ver. Ya. ¿Ya? Ujú. Y eso no es el mensaje de la Biblia. Dios salva a la persona entera. ¿Ya? Correcto. Entonces, mi cuerpo debe seguir las instrucciones de Dios, tanto como mi alma, mi espíritu siguen las instrucciones de Dios. Ujú. Es decir, con mi cuerpo yo debo vivir una vida que agrada a Dios y que cumple con las normas que están en la Biblia. Ujú. Y en 1 Corintios hemos visto varias de esas cosas, las divisiones, pero la parte sexual del ser humano, Claro. que es un, no sé, es un abuso, podemos decir, en el mundo de hoy, que es como que lo que Dios dice, todo el mundo lo ha echado, como Sí. eso ya es obsoleto. Ujú. Para el cristiano no lo es, ¿ya? Y como yo mencioné en el mensaje, que hay algunos que viven tanto como el mundo que uno casi no ve diferencia entre las personas del mundo y las personas de la iglesia. Ujú. Entonces uno ve, o sea, yo he hablado ahí en Canadá con algunos amigos Ujú. y que ellos hablan como que es normal que sus hijos, que son 3 varones y 2 damas, que arriendan una casa para ir a estudiar en la universidad. Y todos esos 5 viven en una sola casa. Ya, entonces, Es complicado, sí. ¿pasa algo o no pasa algo ahí? O sea, siempre la pregunta, pero no son buenos cristianos y
¿Me entiendes? Como dejar el ¿Ya? gato cuidando la carnicería. Y lo otro es que el mundo dice, bueno, ¿para qué casarse? Porque si no funciona, entonces tiene que divorciarse y todo eso es latoso y todo el problema, entonces convivimos. Claro. ¿Ya? Y uno dice, bueno, el mundo, o sea, no son creyentes, no creen en Dios, no tienen nada que ver con Dios, no tienen una relación con Él. Entonces eso ya no importa tanto, pero los que dicen ser cristianos y lo hacen. Sí. Los que dicen ser cristianos y van con varias cosas. Y para mí lo más, como yo compartí un día con el directorio, no es tanto que los hermanos en la iglesia hagan esas cosas, pero nadie en la iglesia se le acerca, alguien que le conoce, algún ser querido, un familiar, nadie le llega y dice, oye, ¿tú has visto en la Biblia? Tú dices que es hija de Dios, hijo de Dios, Claro. y estás viviendo de esta forma, contrario a lo que Dios dice. O sea, ¿quién le va a decir algo? Sí. Ah, no, pero cuesta llegar a decir, estás viviendo en pecado. No, porque primero, bueno, me imagino yo mismo decir, pastor, ¿sabe qué? Eso está incorrecto. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cómo tú? Eso es lo que yo Sí, o sea, uno quiere defenderse, ¿ya? Y hay muchas cosas para defenderse de todos los pecados Claro, que hay. claro. Lo que es muy difícil en cuanto al dinero, ¿ya? Sí. Uno puede decir, mire, ya ahora estoy, en vez de ganar 800,000 pesos, estoy ganando 1,5 millones. ¿Es malo eso? Bueno, si es con trabajo, yo diría que no. Es un trabajo. Pero ¿qué hago con ese dinero? Claro. ¿Ya? Conocí un joven ahí, eso, años atrás, y él pasó algo similar. Ya. Bueno, en esos años, él vivía trabajando en un trabajo de sueldo mínimo, Ya. que el sueldo mínimo era de 15,000 pesos mensuales. Estamos hablando de los años Poquito, 80. Sí, poquito. Okay, ¿ya? Entonces, él viviendo eso y en un momento le abrió la posibilidad de trabajar en una salmonera. Ya. Entonces, como él entró no como un trabajador, él entró como uno de los capataces que están ahí. Y le están pagando 30,000 pesos mensuales. El doble de lo que ganaba. El doble de lo que Sí. tenía antes. Sí. Que yo lo fui a ver porque no daba su diezmo. Y él me dijo, pastor, pero no puedo dar el diezmo, no tengo dinero. Y dije, ¿pero cómo? Con 15,000 pesos pudiste dar el diezmo de 1,500. Y ahora con 30 no puedes pagar. No, pero pastor, es que tengo ese pasavideo, tengo el televisor, tengo el refrigerador, tengo un equipo de sonido. Y con eso estaba pagando 17,000 pesos en letra. Y claro, tenía 13,000 pesos. Y Claro. antes de pagar, con 15, pagaba el diezmo, tenía 13,500 para vivir. Y ahora tiene 13 para vivir. Yo le dije, ¿y qué pasa si por A, B o C motivo? Y lo que estaba pasando en esos años, que los japoneses estaban comprando la salmonera. Ah, ya. Y echaban toda la plana mayor. Claro. Y puros trabajadores aquí abajo con 15, 20,000 pesos. Yo le dije, ¿y si los japoneses compran? ¿Ya? Entonces, Sí, el problema es justamente eso, que uno empieza a enfocar más en eso y ahora puedo, y deja de confiar en Dios. Y eso es el problema eterno de un hijo de Dios cuando quiere vivir para el Señor, pero hay cosas en la vida que le llaman la atención, o su situación cambia y ahora puedo este otro. Y como yo hacía la pregunta en esos años, y dije, hermano, si gana 15,000 pesos, ¿ya? Paga el diezmo, 1,500. ¿Estamos ok? Bien. Ahora, le suben en el puesto. Ahora está ganando 20,000 pesos. ¿Cuánto puede dar al Señor? Bueno, 2,000 pesos. No, eso es el diezmo. ¿Pero cuánto puede dar? Ay, no sé. Y dije, puede dar 6,500. Porque ya vive con 13,500. Por tener 5,000 pesos más, puede dar eso al Señor. Porque ya puede vivir con eso. O sea, puede. Sí. No es que Dios dice que tiene que hacerlo, pero puede. Entonces, es cosa cuando nos favorece con un sueldo mayor. ¿Cuál es la tendencia? Más para mí. Claro. Entonces, eso para mí es el problema, lo que hay. Cuando uno habla del mundo, que uno habla de la iglesia, que el cuerpo debemos, porque el cuerpo en que vivimos es lo que usamos para servir al Señor. ¿Ya? Yo
tengo pensamiento, tengo cosas ahí, pero yo no puedo irme a otro lado en este mundo sin el cuerpo. Entonces, claro. el cuerpo el cuerpo sí tiene que estar en conjunto con todo. Y simplemente porque el cuerpo quiere, no significa que debo dar Correcto. lo que el cuerpo me pide. Hay que tener un filtro bíblico, sí, espiritual. Claro, ¿ya? Y eso para mí es la voluntad de Dios. Cuando uno dice, bueno, Señor, ya me han dado otro trabajo, y bueno, en el mundo de hoy podemos decir, ya estuve ganando 800, ahora estoy ganando 1200. ¿Qué hago con esos otros 400, Señor? Según tu plan para mí. Claro. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Sigamos, dice, ¿a qué muerte se refiere al estar todos en Adán? Estamos en muerte física, o sea, Adán no murió instantáneamente, físicamente. Claro. Pero a la larga murió. O sea, él entró en muerte físicamente porque no iba a vivir continuamente, o sea, eternamente. Claro. Pero la otra cosa es cuando uno entiende la muerte es la separación. Adán murió espiritualmente en ese momento porque fue separado de Dios. No tuvo la relación íntima que él tenía antes con el Señor. Claro. Ya, eso ya se cortó. Por eso Adán se escondió. Buscaron hoja para de higo cubrirse, como para cubrirse, ¿ya? Y se escondieron de Dios, y Dios viene diciendo a Adán, ¿dónde estás? Bueno, Dios sabía, él sabe toda la cosa, pero él está llamando al hombre para que el hombre solo se acercara. Se acercara. Y cuando le enfrenta con las cosas, ¿qué hace Adán? No, esta mujer que me diste, es tu culpa, Dios. Evita la culpa. Y ella es la serpiente, y etcétera, etcétera, ¿ya? Y es lo mismo hasta el día de hoy. Claro. Entonces, muertos significa separación de. Entonces, en ese momento, en Adán, morimos todos espiritualmente. Eso es la muerte, la separación de Dios. No tenemos la relación que Dios nos creó a tener. Ya. Aquí dice, ser vivificados, ¿es lo mismo que ser resucitados? Sí. O sea, es tener vida, resucitar y es volver a vivir. Ya, o sea, si lo leyésemos en el texto, haría un enfoque hacia lo mismo, apuntaría hacia lo mismo. Ok. Dice, ¿qué herramientas prácticas recomendaría usted para las dudas de los textos bíblicos? Es decir, si alguien lee, estudia y no comprende bien o no entiende bien, ¿qué le recomendaría usted? ¿Alguna herramienta más que palabras poéticas? ¿Qué le recomendaría hacer? Ya te recomiendo, no sé, acércate a un pastor, un anciano, o busca en esta página, o busca en internet tal cosa. Bueno, yo tengo un problema con el internet. Y que no todos dicen la verdad. Sí, yo también me encontraba con eso. Sí. Entonces, suena bien, algunos suenan muy bien. Claro. Tiene un argumento que aparentemente está bien. Igual como en el tiempo de los corintios. ¿Ya? Creían en el dualismo, es decir, que el cuerpo y el alma, pero son separados. Y el cuerpo está siempre malo. Claro, entonces, aquí Dios quiere resucitar lo malo y tratar de juntarlo de nuevo con algo que es bueno. ¿Ya? O sea, no tiene sentido. Y cuando los saduceos dicen que no hay resurrección, obvio, sí, la religión y todo, entonces se juntan muchos errores para hacer un error más grande. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que podemos hacer. Entonces, uno necesita mucho discernimiento como para saber cuáles son los sitios web. Ahí yo ocupo algunos que conozco, pero están todos en inglés. ¿Ya? Entonces, es que no están en castellano y son cosas buenas lo que dicen. Para mí, buscar un buen diccionario de la Biblia, que tiene más bien, podemos decir, un léxico que es el idioma original, que da el sentido de las palabras. ¿Ya? Entonces uno entiende, porque algunas palabras son, uno tiene una idea de esa, pero no es explicado bien conforme a lo que el autor quiere decir. Por ejemplo, cuando en el mensaje hablamos de así soy, y en 1 Corintios 6:11, y esto, eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. ¿Ese lavado qué es?
Sí, pues me imagino que no es literal. Uno dice, bueno, es que me lavé las manos en la mañana, o me duché en la mañana, entonces estoy limpio. No, o sea, es otra cosa. En el fondo es obediencia, la obediencia de fe, que le da un testimonio del cambio que Dios hace en la vida. Claro. Eso es el lavado. ¿Ya? Es como que cuando uno lava el cuerpo, saca la tierra que se ha pegado. Entonces ese lavado es más el lavado del pecado en la vida de uno, que paulatinamente se va a se va a lo otro, es que por la obediencia uno va avanzando en eso. Sí. Entonces, es lo mismo, o sea, uno puede tener eso, pero el consejo que daría yo en último caso, si no tiene esas herramientas, yo preguntaría al pastor de la iglesia. Decir, mire pastor, yo me encontré con eso. ¿Ya? De hecho, que una de las primeras preguntas que me hizo una joven, de hecho en la iglesia, que estaba leyendo aquí en 1 Corintios, y me dijo, estaba muy afligida, ¿ya? Y ella me dijo, pastor, estuve leyendo eso, ¿y eso qué quiere decir este versículo? Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos los más dignos de todos los hombres de conmiseración, de lástima. O sea, yo creo en Cristo en esta vida, pero soy digno de lástima. O sea, ¿de qué está hablando? Claro. ¿Ya? Entonces, yo pude explicarle que, mire, esto viene en un contexto. Claro. Y el contexto es aquí, si no hay resurrección, esto es lo que pasa. Y esto es la última cosa que Pablo menciona de lo que va a pasar si no hay resurrección. Claro. Pero la realidad es que si hay resurrección, por lo tanto, eso ya no corre. Entonces, es una cosa, yo creo... es lo más fácil, es preguntar, pero obviamente para los más nuevos es una cosa, pero con el tiempo yo diría que busca un léxico griego, hebreo, claro, para ir indagando qué dicen las palabras, buscar unos buenos comentarios, porque le ayuda a entender a veces lo que dentro del contexto, lo que está hablando una visión más global, para poder entenderlo mejor. Súper bueno. Tengo aquí unas preguntas que me mandaron unos hermanos y dice la primera, son 3, dice la primera. ¿Habían otras situaciones culturales que afectaron a los cristianos de la iglesia de Corinto? Yo creo que sí. O sea, cuando uno piensa en el mundo en que vivían ellos, tanta corrupción, o sea, lo que está en Éfeso, Corintio era una ciudad llena de corrupción, y cuando uno vive en un ambiente así, es muy fácil de ver que esto a lo mejor no es tan malo. Si todos lo hacen. Claro, ¿ya? Entonces, para ser el único que no lo hace, no es muy fácil. ¿Ya? O sea, la tentación es decir, mire, ya está bien eso. O como un hermano me explicó un día, él dijo, bueno, me sigue por allá, y yo dije, ya, y de pronto ya... él desaparece y yo voy llegando para ver si, claro, él paró allá al lado del camino para mostrarme dónde, y de ahí se fue de nuevo, y yo dije, hermano, ¿por qué se fue tan rápido? Pero yo dije, no, el límite de velocidad en este camino es de 60, claro, y yo andaba a 60 y no lo pude. No, pero es que nadie no le van a dar parte hasta pasar 70, entonces eso lo echamos al bolsillo y sigamos. Ya, entonces yo dije, bueno, es que yo no lo entiendo así mi Biblia. Ya, o sea, claro, dice que debemos obedecer las autoridades y los límites, aunque uno dice, mire, yo puedo manejar más rápido sin problema, no todos los choferes pueden. Sí. Ni todos los choferes pueden manejar conmigo en exceso de velocidad y no van a reaccionar a tiempo a algo y van a hacer algo y ya. Entonces, es para el bien del todo, es lo que ellos dicen, mire, esto es lo que vemos, claro, que es lo más prudente para todos. Claro. Entonces, ¿debemos obedecer eso o no debemos? Entonces, es una cosa, los corintios en ese entonces yo creo que tenían hartas cosas. No solo el tema claro, pero cosas que, o sea, uno vive en un mundo, es como, por ejemplo, el Martín Lutero. Me sorprendí saber que él convivía un tiempo. Mire. Ya, entonces, ¿por qué? Bueno, es que todavía con la idea de la Iglesia Católica, que no pudo casarse, y andaba en eso, pero ya, entonces, él hacía algo que él sabía, al final llegó a entender, no, la Biblia dice esta es la fórmula, entonces hagamos eso porque este y otro es una tradición
que viene en el tiempo. Claro. Entonces, en Corinto tiene que haber, yo en este momento no puedo pensar y saber con fidelidad de que era una cosa, que era otra cosa. O sea, esto obviamente estaba porque uno ve y conoce la filosofía de aquel entonces, y tiene que haber otras cosas en cuanto al cuerpo. Claro. ¿Ya? Los pecados sexuales, ¿ya? Porque el cuerpo no hay, es como tener la idea, el cuerpo no tiene esperanza. El cuerpo ya es malo, entonces el malo va con eso, pero con mi espíritu estoy adorando a Dios mientras que el cuerpo hace eso. O sea, esa clase de cosas que siguen el día de hoy. A mí me sorprende cómo uno puede divorciarse de las instrucciones bíblicas, porque ahora estoy en el trabajo o ahora estoy en el mundo, y claro, uno peca, no es porque dice está bien, pero por a veces la frustración y cosas así le lleva a decir algo indebido, y dice, bueno, ya Señor, ya. Pero cuando uno dice está bien, y eso es la cosa, lo que estaban haciendo ellos, no, es que no hay resurrección. No, eso no hay problema, o no hay esperanza, o hay... Entonces, ejemplos no lo tengo, pero para mi manera de pensar, conociendo la cultura en que vivo yo, es lo más probable. Es lo más probable. La siguiente dice: ¿qué actividades que hacemos como iglesia local, nosotros, son culturales y están en contra de la Biblia? Sí, yo encuentro que está apuntando muy, muy interna la pregunta, pero... Sí, ¿qué cosas hacemos nosotros que están contra la Biblia? De manera cultural. No sé, tendría que pensar en eso. Sí, también encuentro que hay que revisarlo antes de llegar a decir si hay algo que es netamente cultural, pero lo estamos haciendo aunque la Biblia no nos da lugar para hacerlo. Podríamos... Sí, bueno... Vamos a publicar aparte. Publicar aparte. No, o sea, como no pienso en algo, quizá hay actitudes en ciertas direcciones, pero no son cosas que hacemos como iglesia, son más bien algunas actitudes que tienen algunos hermanos. Que a la larga uno espera que Dios lo va a revelar de su palabra, y eso también va a cambiar. Claro, para bien, para corregirlo. Bien, obvio. Sí. Buena pregunta. Sí, da para pensar. Para analizar. Sí. ¿Ya? Y mire, si piensan que hay algo que es cultural, que es contrario a lo que dice la Biblia, háganmelo saber, ya mándamelo al WhatsApp y lo vamos a investigar. Este mismo hermano, le encargo que... Ya. Y la última que mando esta persona dice: ¿cómo podemos vivir para la honra y gloria del Señor en nuestro contexto diario? Trabajo, casa, esposas, hijos, etcétera. Bueno, obviamente la idea es seguir las instrucciones bíblicas. En la Biblia nos da instrucciones en Efesios, en Colosenses, en cuanto al trabajo, cómo nosotros debemos trabajar con los del mundo y aún los que son creyentes. Si tengo el jefe que es creyente, entonces, es creyente, ya me va a perdonar esto. No, al contrario. Está claro, ¿no? Uno va a hacer lo mejor para él, para que Dios sea glorificado en lo que uno está haciendo. ¿Ya? Entonces, esas son instrucciones de cómo trabajar el mundo laboral. El mundo familiar también está en esos pasajes, cómo vivir con su esposa, cuál es la relación entre los dos, cómo ellos van criando los hijos, en qué forma lo van a criar. Son todas instrucciones bíblicas. ¿Ya? Si hay alguna parte de la vida de uno que dice, mire, es que no sé cómo hacerlo y no sé dónde la Biblia dice algo, entonces nos puede escribir. ¿Ya? Nosotros lo vamos a buscar los textos bíblicos y enviárselo para así estudiarlo y ver cómo Dios quiere que uno actúa. Pero obviamente la idea es, en general, es separarse del pecado y separarse para el Señor. ¿Ya? Teniendo eso en mente. ¿ya? Mi fe, yo creo en Dios, entonces yo voy a hacer lo que Dios dice, y aunque me aparenta mal o me parece que no va a funcionar, en eso entra la fe. Uno cree en Dios o no cree en Dios. Dios no es capaz de ayudarme en esta situación, por lo tanto yo debo hacer cosas. ¿Ya? Siempre hacen la pregunta de Rahab,
tuvo que mentir para esconderlo. Bueno, uno tiene que ponerse en el mundo de ella. Ella tenía una fe que Dios iba a venir y ella quería estar en esa parte. Pero una prostituta, por favor, no va a mentir nunca. O sea, uno ve el nivel de espiritualidad que ella tenía y la posibilidad de conocer algo de la palabra de Dios, como eran paganos. Y los israelitas recién ahí en el monte Sinaí, Dios le había mandado los 10 mandamientos y por Moisés le dio la ley, las instrucciones y cosas, que eso lo tenían recién ellos. ¿Y los del mundo qué tienen? Entonces no era una cosa que ella sí tuvo que hacerlo, no, que ella tuvo manera de pensarlo, ni lo pensó. Solo lo hizo, era la parte forma de funcionar, así criado de siempre. Entonces, pero la realidad es que Dios no necesita que mentimos para lograr algo para Él. Es la realidad. Entonces es cosa que cuando uno va creciendo según su fe, yo creo en Dios, ya, entonces lo voy a hacer esto. Me parece que quizás voy a perder en grande, pero igual voy a hacerlo. Sí. Y lo que a mí me sorprende es las veces que Dios se muestra poderoso en detalles en la vida y uno dice, bueno, Señor, ya no puedo más, no. Y el Señor, ¿cómo que no puede más? ¿Qué falta? Bueno, me falta, ya llegó lo que me faltaba. Ya, cosas así. Claro. Entonces, Dios hace esas cosas. Pero Él quiere que nosotros crezcamos en fe, de creerle a Él. Y decir, mire, Dios dice eso en la palabra, lo voy a hacer. No lo entiendo quizá, pienso que quizás no me va a funcionar bien, pero Dios me pide eso, lo voy a hacer. ¿Ya? Y como hice referencia a mi padre, eso otro referencia. Sí, por favor. Una vez estaban ellos en la iglesia donde estaban pasando un tremendo problema. ¿Ya? Y mi papi dijo, bueno, vamos a... O sea, lo dijo eso con mi mamá. Mi mamá dijo eso años después. O sea, en el momento nada se dijo. Pero en ese momento, mi padre había leído en 1 Tesalonicenses de dar gracia en todo. Entonces él dijo, como Dios nos pide dar gracias en todo, demos gracias en esta prueba. Y según mi mamá después, y bueno, obviamente ya dijo que mi papi tenía razón, pero ella dijo, bueno, yo le dije, adelante, yo no puedo. Claro. ¿Ya? Pero bueno, una cosa, o sea, mi padre era así. Dar gracias en todo, estamos en un problema, pero más grande de todo el mundo y parece que todo se va... Está todo negro y no claro, hay todo negro. Claro. Dar gracias, bueno, Señor, te damos gracias que estamos aquí en este programa. No sabemos por qué, pero igual te damos gracias porque tú nos pides dar gracias, estamos dando gracias. Sí. Y era una cosa, o sea, ejemplos como esa, cuando me dijo, ya hijo, si está en la Biblia, obedécelo. No tiene que explicarlo y ya hacer toda la gimnasia de interpretación como para llegar a decir que no dice lo que dice. ¿Ya? No, dice, dad gracias en todo. Entonces, estamos en algo desagradable, igual, es algo en la vida, damos gracias. Sí. ¿Ya? Así que eso para mí es la actitud del creyente. Claro. Uno no va a ser perfecto como mi padre no era, como yo no soy, mis hijos tampoco, otros misioneros, pastores, uno puede nombrar quien quiera, no hay nadie perfecto. Claro. Pero ¿cuál es en el fondo del corazón? ¿Ya? Es obedecer a Dios. Y como dice Proverbios, el justo cae 7 veces y se levanta. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es nuestra actitud. Excelente, pastor. Ahí su camarita, saludos finales. Ok, bueno, hermanos, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por pensar con nosotros de estos temas, de estas cosas difíciles en la vida. Y los animo una vez más. Tengan fe en Dios, creen en Él. No importa si pueden ver bien las cosas que pueden venir o no, pero creen en Dios. Si Dios lo dice, hágalo. Muy bien. Así mismo, y sin nada más que decir, nos despedimos, que sea hasta la próxima. Bendiciones. Chao. Chao. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.